punto de inicio y de apertura de nuestro querido magazine holístico semanal, como siempre te digo, renovado, super edición Gol, elige de nuevo, es el nombre que hemos decidido poner, porque es una llamada a la acción. Siempre que decimos que estamos en movimiento, cualquiera sea la velocidad que quieras ponerle a ese movimiento, lo importante es que te pongas en acción. Por eso decimos que vuelvas a elegir. Si hay algo que no te resultó, si no te dio un buen tino, no importa. Siempre es el momento de hacer una nueva elección aquí de la mano de nuestra querida casa Radio Mantra. Mira, en el día de hoy voy a tener una doble etapa. Vamos a iniciar con una entrevista a Jochi Lezica, él es el creador del espacio Lezica Film. Entre otras cosas, vamos a abordar el tema, vamos a recurrir a sus conocimientos en astrología, vamos a hablar qué sucede estos primeros días de junio, que tanto revuelo ha hecho con respecto a la astrología, estos cambios de era, este acuario que empieza a tener su incidencia entre nosotros en este campo sutil, así que de la mano de él vamos a incorporar mucho más información sobre esto, y recordá que en el segundo bloque tenemos la segunda parte de la entrevista con Miguel Ángel Brunetti. Él estuvo compartiendo con nosotros sus experiencias desde muy pequeño con estos pleyadianos, estos seres, contactos de tercer tipo le dicen, pero no solo contactos telepáticos o a través de sueños. En esta ocasión nos va a recordar cómo fue su experiencia de una manera más física realmente. Así que te invito a que juntos abramos de manera lúdica, como me gusta decirte a mí, querido oyente sintiente y luminoso del aire de Radio Mantra, y que abramos nuestro magazine del día de hoy, después de este breve instante para dar inicio. Siempre dar, no esperar, solo dar. Yo te puedo contar un poquitito qué es lo que significan las eras y en este caso la era de Acuario que estamos transitando, ¿no? Bien, pero mira, Sí. antes de ir de lleno sobre eso, vamos a situarnos, porque las eras no es que empieza un día y termina, realmente es un proceso y bastante extenso. Si mal no recuerdo, quienes pasamos los 40, ya me recordaba esa musical de Jair que hablaba de la era de Acuario. ¿Te acordás que en los 70 ya resonaba? Y nosotros crecimos con esa canción también. Entonces, algo estaba pasando ya se vislumbraba esta era. Sí, bueno, en realidad, a ver, esto es por capas. Uh-huh. Las eras, en principio, duran aproximadamente 2200 años. Yeah. O sea que en un lapso de 26.000 años se cumple un ciclo zodiacal. O sea que hace 26.000 años nosotros hemos vivido otra era de Acuario, similar a esta, pero diferente, porque nunca es igual. Porque por más que es cíclico, se mueve a nivel espiralado el tema. Entonces, digamos, nunca va a ser igual. Ahora, digamos, uno podría decir que la era de Piscis arrancó en el año 0, o sea, con el tema de, digamos, relacionado a Jesucristo, ¿no? Mm. Pero en realidad un poco antes. O sea que uno podría decir también que la era de Acuario, en principio, aparecería a partir del año 1800. Uh-huh. Digamos, las eras empiezan a fusionar. Es como si te dijera, hay 200 años más o menos que pertenecen a dos eras. Claro. Ahora estamos 100% en el Acuario, pero desde el año 1800 se empieza a fusionar con la era de Piscis. Digo esto para que quede claro, porque si no hay mucha confusión dando vuelta. Sin dudas, sin dudas. Por eso nuestro aporte desde aquí, desde esta propuesta así lúdica que digo yo, de este magazine de Elige de Nuevo, justamente es eso, ¿no? Dar claro sobre oscuro y empezar a afectar a estas personas que yo percibo que desde la vibración es donde entra la información, porque no solo tiene que ser mental, uno tiene que vibrar con lo que ingresa. Vos decías que te dedicabas a la música y claramente sabés que también esas notas y con la astrología me parece que fusionan a la perfección, me parece que hay un sonido cósmico que va de la mano y que es una de las maneras también de aprender, ¿no?
es diferente. Sí, totalmente. Y vos recién hablabas también de esa canción de la era de Acuario. Mm, Y digamos, a mí me gusta remarcar sobre todo los años 60, ¿no? Donde aparece todo el movimiento de la New Age, también el tema de femenino, ¿no? La aparición de la píldora, por ahí un poco antes, ¿no? Entonces, la mujer que empieza a desarrollarse de otra manera, a pararse al mundo de una manera diferente, y ahí también se podría decir que ya son los primeros indicios de esta era de Acuario real que estamos viviendo ahora, ¿no? exacto, exacto. ¿Y hay un idioma astrológico, Jochi, que Bueno, podamos decir? vos me hablas de idiomas y yo justamente vengo diciendo que la astrología va a ser el idioma del futuro. ¿Por qué? Porque, claro, muchos dicen, bueno, anda a estudiar inglés o hace poco que decían, por ejemplo, el mandarín. Y en realidad, de acá a unos años, ya van a aparecer aplicaciones y dispositivos donde va a haber transmisión simultánea, traducción simultánea. Digamos, cada vez se va a facilitar más la comunicación de gente de diferentes razas, idiomas y países. Mm, Entonces, en líneas generales eso no va a ser una dificultad. Pero ¿qué pasa? La astrología no es un lenguaje coloquial, es un lenguaje sagrado. ¿Qué te quiero decir con esto? mm, Por ejemplo, si vos en nuestro lenguaje decís micrófono y significa micrófono. O sea, hay un tema con el significado y el significante. En la astrología vos decís Marte y tiene muchísimos significados. Entonces eso lo hace un lenguaje mucho más rico claro, y, digamos, de alguna manera ingresa en lo que se podría llamar el lenguaje simbólico, es una simbología. Por supuesto que existen muchos más, el tarot es otro, qué sé yo, la cábala, ¿no? Pero bueno, claro. yo hago tarot, pero lo que tiene la astrología es que es una matemática exacta, no tiene error. O sea, los que tenemos errores somos los humanos, en ese Claro, sentido, en la claro. interpretación. Sí, Pero sí, la astrología usa modelos matemáticos y de relojes, digamos. exacto, un reloj suizo. Eh, Sí, es una matemática, por supuesto, pitagórica, o sea, hay una flexibilidad, pero es matemática pura, más científico que la astrología es, digamos, es casi imposible. No, eh, no hay parangón, así no. nomás te lo digo. Entonces, digamos, uno tiene esa base como para poder moverse y mapear, digamos, el entorno, si querés. Sí. Y si te paras en la historia, todos, fíjate que, no sé, Alejandro de Medici tenía su propio astrólogo, ¿entendés? Y él, bueno, también estaba ligado con la astronomía, había como una fusión allí en ese entonces, ¿no? Así que fíjate de cuánto tiempo estamos hablando. Bueno, ya que hablas de eso, yo vengo diciendo que, claro, la era de Acuario tiene que ver con traer a la luz todo lo que Mm, estaba en la oscuridad en el pasado, en la era de Piscis. Y no hay que olvidarse que hasta el Renacimiento la astrología se estudiaba conjuntamente con la astronomía. De hecho, la claro. astronomía era la parte matemática de la astrología. Y pasaba lo mismo con la química y la alquimia. La química era la parte matemática de la alquimia. Tanto la alquimia como la astrología, luego del iluminismo, quedaron en el hermetismo. Y Mm. estos son momentos donde todo este tipo de prácticas van a surgir y van a salir a la luz. Claro, y va mutando, porque si yo te tendría que preguntar, Jochi, ¿dónde te paras? ¿En la astrología psicológica, en la astrología evolutiva, en la astrología esotérica? Fíjate cuántas aristas tiene también, ¿no? Esto es realmente evolutiva, pero en realidad no es el que evoluciona es el humano, no es la astrología, justamente, pero es uno que evoluciona y por eso también encuentra tanto cara de la misma, del mismo prisma. Y yo te diría que básicamente sería la astrología esotérica, Mm, porque de ahí para mí surge todo y bueno, mi formación fue con Eugenio Caruti, que para mí es el número uno de los astrólogos a nivel mundial, ¿no? La Argentina ha tenido
digamos, una salida de astrólogos enorme de muy buen calibre. Hay otros también, por supuesto, y en otros lugares del mundo también. Hace poco hicimos una nota con José Millán, que me parece una persona muy, Sí, muy notable y que sabe muchísimo y tiene un perfil muy parecido a la astrología que se ve en Argentina. claro, Digamos, claro. amigo mío también es Alejandro Lodi, que también Mm, con Eugenio Caruti, y hace un trabajo fenomenal en cuanto a lo que es la investigación histórica, ¿no? de la astrología y en cuanto a lo que es el país, nuestro país, ¿no? La astrología de la Argentina, hace un trabajo muy interesante. Eh, claro. y también hay que aclarar que dentro de lo que es la Argentina existen como dos ramas o dos escuelas que en principio serían antagónicas, pero bueno, digamos de alguna manera son las dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, tenés el Casa 11, que fue la que creó Eugenio Caruti, que sería una astrología más humanística, por un lado, y tenés el CABA, que es el centro astrológico de Buenos Aires, donde es mucho más matemática. Claro, Dentro- claro. Y discúlpame, yo te interrumpo, y llevándolo a lo cotidiano, realmente es una herramienta de autoconocimiento propio y para los demás. Imagínate saber, eh, qué sé yo, si tenés que formar una sociedad, ahí ya te da las pautas, que no armes una sociedad buena sabiendo astrología, ya serías un ignorante, ¿no? A ver, Géminis para esto, Tauro para esto, Aries para esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que con la astrología se pueden ver matices, se pueden ver climas, eh, Mm, pero también hay una fantasía dentro del inconsciente colectivo de la humanidad donde se va a poder saber el futuro. Y eso es un error. claro. Porque, o sea, uno desde la astrología puede ver los tránsitos de los planetas que va a haber de acá a 100 años, si querés. Eh, Claro, pero uno, para poder, digamos, predecir el futuro, como la astrología es un lenguaje sagrado, y ahí volvemos al simbolismo que arrancamos, sí, la astrología te va a mostrar esa matemática. El tema es que uno en la interpretación puede llegar a interpretar muchísimos matices de eso. Entonces, es muy difícil predecir. Después podemos entrar en el ámbito de la mediumnidad, si querés, o la evidencia, que ahí vamos por otro camino. Pero mm, en principio, el futuro, digamos, de alguna manera, uno lo va creando. Además, también ahí nos podemos meter con las diferentes líneas de tiempo, donde, digamos, por un lado puede pasar algo y por otro lado otro. Entonces, es bastante claro. complejo, ¿no? Sin duda, simplemente para el común, digamos, para nosotros que por ahí no tenemos, sí, curiosidad, si nos interesa, si podemos averiguar, pero no estamos sumergidos en estas herramientas, con estas técnicas y con todas estas enseñanzas, podríamos vislumbrar como algo, no sé, como un espacio de oportunidades para poder visualizar oportunidades. Entonces decimos, este tiempo y este lugar y esta gente es oportuno para desarrollar tal área, como para bajarlo un poco y llevarlo a lo cotidiano. Sí, por supuesto. De hecho, desde la antigüedad todos los reyes se manejaban con astrólogos y vos podés ver el clima del año que va a tener ese rey, si querés, o ahora lo llevamos a las personas cotidianas, Sí, donde, bueno, son años para ciertas temáticas, ¿no? Qué sé yo. claro. Por ejemplo, un año con un ascendente en Aries, en revolución y con ciertos aspectos que se acomoden por esa línea, uno podría decir que es un año para nuevos emprendimientos, para arrancar, para, para iniciar proyectos, ¿entendés? En líneas Ujú. generales. Sí, por Ahora, uno no supuesto, puede decir, claro. ah, no, tal día te va a pasar tal cosa, porque eso es muy difícil. No, claro. Sí, por eso lo trasladaba a lo oportuno que puede ser estar parado en un momento determinado con la idea o el deseo de hacer algo, con cumplir un objetivo y ver qué nos dice ese GPS universal, si es oportuno o no de llevarlo adelante. Totalmente. Y acá vuelvo a lo que yo te decía del idioma del futuro, porque hoy sería imprescindible, por ejemplo, que en las instituciones de enseñanzas escolares se estudie astrología. O sea,
uno, digamos, en plena era de Acuario, en pleno siglo XX, o sea, digamos, es inconcebible que no se pueda, que uno lo vea como algo tan lejano, porque Claro. la astrología, más allá de todo esto que estamos hablando, sirve para poder comprenderse a uno y comprender al otro. Parte de esta era de Acuario tiene que ver con que de alguna manera somos, digamos, vínculos y nos vinculamos con otros, y en la vinculación está el aprendizaje, porque somos Ujú. vínculos en todo sentido, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, eh, si uno puede comprender al otro, a ver, te doy un ejemplo. eh, no sé, si una persona tiene muchas energías marcianas, por ahí va a tender a ser alguien bastante agresivo, ya sea con la palabra o físicamente o torpe. Eso no está muy bien visto para la sociedad, porque acá entramos en otro aspecto que tiene que ver qué cosas están bien vistas para nuestra cultura. Y ahí nos Claro. metemos con los diferentes tipos de culturas que hay en el mundo. Pero bueno, siguiendo con el ejemplo, claro, si uno entiende que esa persona tiene esas energías, lo puede comprender y no se va a enojar. Por supuesto que esa Exacto. persona va a tener que trabajar, ¿no? Esas energías para poder llevarlas de una mejor manera, Mm. ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, con actividad física, ejercicios de descarga, por decirte un ejemplo. Sí, Eh, sí, pero digamos, sí, qué atinado, ¿eh? Es verdad. básicamente te ayuda a poder conocerse y conocer al otro. Sí, 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 sí. ¿Y por qué uno tanto deposita su atención en el sol que está en nosotros y no en la luna, por ejemplo? Siempre se habla del sol, tengo el sol en tal lado, pero la luna nadie habla y es determinante también. Bueno, pero eso fue llevado por la astrología clásica y los horóscopos del diario, bueno, que te dicen, vos sos de tal signo, y en realidad eso significa que vos tenés el sol en tal signo. Pero por supuesto que Mm, la carta es mucho más abarcativa y hay que ver el sol, la luna, el ascendente, los aspectos, los planetas, todo es importante. exacto, Pero bueno, exacto. tanto el sol como la luna serían como las luminarias más importantes de alguna manera, ¿no? ¿Había algo, una mirada que indicaba no sé, que estas horas que íbamos a vivir, por decirlo de un modo, o este tiempo que íbamos a vivir extraordinario, nos iba a marcar que las cosas no iban a volver a ser como antes? Oye, Y bueno, a ver, dentro del marco astrológico se veía que el 2020 iba a ser un año complejo, pero bueno, no se sabía que iba a pasar lo que pasó. mm, Acá estamos con el ejemplo anterior. Se ve el clima, se ve que hay aspectos negativos, si querés, no me gusta la claro, palabra negativo, pero para que se pueda entender. Pero bueno, no se sabía que todo el mundo iba a quedar encerrado y que iba a pasar, digamos, el evento que pasó. Pero bueno, claro. por otro lado, pasó por algo. O sea, ya existe lo que se podría llamar una nueva normalidad donde nunca se va a volver a vivir como vivíamos antes, del 2020. Ujú, Y eso es muy ujú. loco, ¿no? Entonces nos encontramos como humanidad frente a un evento único, o sea, un evento singular, y acá ya nos metemos con palabras acuarianas, porque la singularidad tiene que ver con Acuario. Es un evento Mm, singular donde no ocurrió antes en la humanidad, por más que hubo, qué sé yo, existió la gripe española, por darte un ejemplo, pero fue diferente, sí, no existía internet, no había comunicación, no se sabe la realidad de cómo fue, porque bueno, la gente puede hablar, pero la realidad no se sabe bien cómo fue. claro. Y bueno, nos encontramos con esto, con la tecnología, comunicándonos, por ejemplo, ahora por Zoom, ¿no? Que antes, vos pensás que el programita Zoom existe hace varios años, pero en el 2019 no sé cuánta gente lo usaba. Claro. Y Sí, bueno, es parte de esta nueva realidad. Y esto también tiene que ver con la era de Acuario. La relación del hombre, de nuestra, si querés, inteligencia biológica, con la inteligencia artificial. mm, Acuario tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces vamos a tener que ver cómo nos relacionamos con este tipo de inteligencia.
es algo muy loco, nunca ocurrió antes. No, claro. Hay que Claro, ver, es de ciencia ficción, claro, literal. literal, es ciencia ficción. Mm, Y hay que ver cómo exacto. nos altera esto, porque no es fácil. O sea, digamos, a ver, mm, porque bueno, hoy hay mucha gente hablando, viste, del despertar y de lo que va a pasar, pero bueno, hay muchas cosas que pueden ser delirantes, hay cosas que no. Esto también en términos astrológicos tiene que ver con esas esquirlas de granada que quedaron de la era de Piscis, porque Piscis tiene Mm, que ver con la ilusión y el encantamiento y los hechizos, ¿no? Entonces uno puede quedar hechizado por toda esta energía, pero la realidad concreta es lo que está pasando ahora, es, digamos, cómo nuestras, a ver, cómo del carbono, cómo sí, del sistema de carbono nos empezamos a vincular con el sistema de silicio. claro, O sea, claro. en líneas generales, todas las maquinarias que tienen que ver con la computación son de silicio. Eh, Sí. entonces, hay que ver cómo nos relacionamos con eso. Y También, acá es el factor vínculo, entonces, ¿dónde esta era de Acuario me va a depositar? ¿Qué tanto me trae sobre el ser, sobre el desarrollo, sobre romper los esquemas, las estructuras, y el tema vínculo, que es tan importante y que es tan natural en este plano que estamos acá, ¿no? Justamente, cómo volver a reunificar eso, porque si justamente lo que nos hizo este tiempo es desvincularnos. Pero digo, desde el abrazo, desde el tocarnos, desde bueno, ese lado, ¿no? fíjate, por eso, sin entrar en temas ni políticos ni Mm, constructivos, mm, fíjate cómo, digamos, está existiendo una especie de frialdad, donde uno en estos momentos no se puede abrazar. claro. Puesto que estamos los que no estamos de acuerdo con todo esto y abrazás igual, ¿no? Pero Mm, digamos, uno tiene que hablar a nivel masivo. A nivel masivo, la gente no se está tocando. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Y te la voy a redoblar, porque no es solamente el vínculo con la inteligencia artificial de lo que conocemos nosotros. La era de Acuario, en un punto, tiene que ver con la era del contacto. Y acá te estoy hablando que también va a tener que ver en cómo nos vinculamos con seres de otros mundos. ujú. Ya, Ese es un tema interesantísimo que seguramente vamos a tener otra edición Gold de este magazine holístico Elige de nuevo. Hoy yo te quería, bueno, convocar porque justamente este agosto, estos primeros días de agosto traían tanta información que abrumaba de una manera y que nada queda, porque yo digo, basta de estos posteos, de estas cosas que nada quedan, que son tan vacíos, que solo llenan las redes sociales, pero que yo tenía intención de poner un poquito de información de tu mano, Jochi, porque, bueno, en este caso de esta área que desarrollas, que es la astrología, y que sé que pones mucha pasión y que te seguís nutriendo. Yo creo que la astrología incluso es una invitación a no parar y seguir, porque justamente es evolutiva, pero no la astrología, nosotros, acompañándonos con esas herramientas. bueno, hay muchas teorías que están diciendo que no llegamos a fin de año. ¿Entendés? Mira, Eh, mira. como que todo explota antes de fin de año. Claro. Bueno, Yo quiero invitar a todos a que te sigan, a través del canal tuyo de YouTube, Lesica Films. Hay mucha información de la otra que por ahí lo pueden abordar con más tiempo, con otra puesta en escena, con otro tempo distinto, quizás al de un programa radial y con muchísimo contenido. Ese es el espacio, bueno, y a través de tus redes también, a través de Facebook, pero creo que el gran potencial lo estás depositando en el desarrollo de las entrevistas a través de tu canal. Y si yo lanzo ese GPS astrológico, querido Hochi, y puedo hacer un paneo, ¿no? Y puedo decir que te doy el lugar a que me digas que este tiempo es oportuno para... mirá, a mí lo que me resuena en lo que está pasando es
que es un momento de preparación, es un Ujú. momento para estar como para adentro, ¿no? Por eso es importante la meditación, eh, estar para adentro, para ver, para estar preparados en lo que va a ocurrir de acá a un tiempo. Porque estos eventos que tienen que ver con lo acuariano no son fáciles de procesar para nuestro psiquismo. Nuestro psiquismo es un psiquismo muy lento. Nosotros en parte somos mamíferos y nos cuesta mucho la velocidad. Ujú. Ahora está viendo velocidad tanto a nivel vibracional de la Tierra como a nivel, no sé, de la computación. La computación es muy rápida. O sea, Claro. entonces, ¿cómo acomodamos, cómo podemos fluir entre la rapidez y nuestra lentitud intrínseca? Nosotros somos lentos, tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, por eso hay que Ujú. estar tranquilos y tratar de lograr la mayor paz posible para poder luego eh, lograr comprender este tipo de situaciones que van a ocurrir en un futuro. Esa Exacto. sería mi postura. Este fue la presentación de Jochi Lezica aquí en el espacio de Elige de Nuevo. Es terapeuta holístico, es comunicador, es el creador de Lezica Film, también un gran investigador, y también hoy apelamos a su parte astrológica para brindarnos todo este panorama que seguramente, insisto, va a quedar abierta la sección para seguir compartiendo mucha más información, porque solo abordándola desde este modo nos hará libre también. Infinitas gracias. Gracias, querida. ¿Sabías que Stevia dulri es un edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y 0 calorías? Stevia dulri, la manera diferente de endulzar.